poderoso Augusto, divino y terrible César Augusto, Pilato, el administrador de la providencia del Este. He recibido información y más excelente en consecuencia, de la cual estoy preso de miedo y temblando. Porque en esta providencia que yo administro, una de las cuyas ciudades se llama Jerusalén, toda la multitud de judíos me entregaron a mí a un cierto hombre llamado Jesús, y trajeron muchas acusaciones en contra de él, las cuales ellos no pudieron establecer por medio de evidencias consistentes. Pero lo acusaron a él de una herejía en particular, principalmente que Jesús dijo que el Shabbat no era un descanso, ni ser observado por ellos, porque él llevó a cabo muchas curas en ese día, e hizo que los ciegos vieran, y que los cojos caminasen, levantó a los muertos, limpió a los leprosos, sanó a los paralíticos quienes no podían mover en lo absoluto su cuerpo o controlar sus nervios, sino solo hablar y tener discurso, y les dio el poder a ellos de caminar y correr, removiendo su enfermedad con el mero uso de su palabra. Existe otra muy grande obra que extraña a los dioses que tenemos. Él levantó a un hombre quien había estado muerto por 4 días, convocándolo con el mero uso de su palabra. Cuando el hombre muerto había empezado a decaerse, y su cuerpo estaba corrupto con gusanos que se habían gestado, y tenía la peste de un perro, pero viéndolo acostado en la tumba, le dio el mandato de que corriese. Ni el hombre muerto se demoró para nada, sino como un novio salió de su recinto, así también salió de su tumba, lleno con perfume abundante. Aún más, como tal, había extraños y claramente demoníacos quienes tenían sus moradas en los desiertos y devoraban su propia carne, y quienes deslumbraban por doquier como ganado y otras rastreras. Y él se volteó hacia inhibidores de ciudades, y con una sola palabra los rindió racionales, y los preparó a ser sabios y poderosos e ilustres, tomando su comida con todos los enemigos de los espíritus impios que eran destructivos en ellos, y a los cuales él los lanzó hacia las profundidades del mar. Y nuevamente había otro quien tenía una mano marchita, y no nada más la mano, sino toda la mitad del cuerpo. El hombre estaba como una piedra, y él no tenía ni la forma de un hombre ni la simetría de un cuerpo hasta él. Él lo sanó con una palabra y lo hizo completo. Y una mujer también, quien tenía un problema de la sangre por un largo tiempo, y cuyas venas y arterias estaban exhaustas, y que no portaba un cuerpo humano, siendo como una de muerto, y sin poder hablar todos los días, haciendo que todos los doctores del distrito no pudieran curarla, y porque no quedaba ni una esperanza de vida. Pero mientras Jesús pasó cerca de ella, y misteriosamente recibió la fuerza por su sombra, cayendo sobre ella. Por atrás ella tocó la bastilla de su ropa, inmediatamente, en esa misma hora se llenaron sus extremidades exhaustas de fuerza, como si nunca hubiese sufrido nada. Ella empezó a correr hacia Cafarnaúm, su propia ciudad, de tal manera que llegó a ella en un viaje de 6 días. Y he dado a conocer estas cosas de las cuales se me ha informado recientemente, y que Jesús hizo con el Sábado, e hizo otros milagros aún más grandes que estos, de tal manera que yo he observado obras maravillosas aún más grandes hechas por él, que por los dioses a quienes veneramos. Pero Herodes y Arquelao y Felipe y Anás y Caifás, con toda la gente,
Me lo entregaron a mí haciendo un gran tumulto en contra mía para que lo pudiera juzgar. Por lo tanto, di la orden de que fuera crucificado. Cuando lo había azotado la primera vez, aunque no encontré ninguna causa en él de las acusaciones a otros tratos malignos, ahora, cuando él fue crucificado, hubo oscuridad en todo el mundo, y el sol se oscureció por mediodía, y las estrellas aparecieron, pero ningún lustre se veía en ellas. Y la luna perdió su brillantez, como si estuviera teñida de sangre, y el mundo de los muertos fue tragado, de tal manera que el mismo santuario del templo, como le llaman, no le apareció a los judíos mismos en su caída, sino que percibieron un gran hoyo en la tierra y el vaivén de truenos sucesivos. Y entre ese terror, los muertos aparecieron levantándose otra vez, mientras los judíos mismos fueron testigos y dieron que fue Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 patriarcas y Moisés y Job, quienes habían muerto antes, como dicen, hace unos 3500 años. Y había muchos quienes yo mismo vi apareciendo en cuerpo y se lamentaron de los judíos por la transgresión que cometieron ellos y por la destrucción de los judíos y de su ley. Y el terror del terremoto continuó hasta la 6ª hora de preparación hasta la 9ª hora. Y cuando se hizo noche en el primer día de la semana, llegó un sonido del cielo, y el cielo se hizo 7 veces más luminoso que en todos los días demás. Y a la 3ª hora de la noche el sol apareció más luminoso que nunca, iluminando todo el hemisferio. Y así como resplandecen los rayos, destellos de repente aparecieron en una tormenta. Así se veían hombres grandes en estatura y sobrepasando en gloria. Una gran multitud incontable gritando, y su voz se escuchaba como la de un trueno extremadamente fuerte. Jesús que fue crucificado se levantó otra vez. Salgan de Hades ustedes que han sido esclavizados en los huesos subterráneos de Hades. Y el hoyo en la tierra fue como si no tuviera fondo, pero era para que los mismos cimientos de la tierra aparecieran, con aquellos que gritaban en el cielo y que caminaban en cuerpo entre los muertos que fueron levantados. Y que levantó y ató a Hades, dijo: díganles a mis discípulos que él va ante ustedes hacia Galilea. Allí estando ustedes lo verán a él. Y toda esa noche la luz no dejó de brillar, y muchos de los judíos murieron en el hoyo de la tierra, siendo tragados, para que en la mañana la mayoría de aquellos que habían estado en contra de Jesús ya no se encontraban. Otros vieron la aparición de hombres sumergiendo otra vez, los cuales nunca habíamos visto. Una sola sinagoga de los judíos quedó en Jerusalén, porque todas desaparecieron en aquella ruina. Por lo tanto, siendo impactados por aquel terror y siendo poseídos con el temblor más aterrador, yo he escrito lo que vi y se lo envié a su excelencia, y yo he insertado lo que se hizo en contra de Jesús por los judíos, y lo he enviado a su divinidad, mi Señor.